Gusto saludarlos. Tenemos una presentación bastante interesante y por supuesto que vamos a hablar un poco de esas muestras tan interesantes que tenemos en las mesas. Los invito a que se sienten, las miren, las examinen. Hay una historia muy bonita de todo el proceso que hicimos en Atlanta. Y es un proceso que desarrollamos para comprobar algunos conceptos de la flexografía que es muy interesante evaluar. Entonces los invitamos a que las miren ahorita después de las presentaciones. Cada uno de ustedes va a recibir una muestra de estas impresiones para que después las compartan y puedan analizar. Sí, gracias mi estimado Jaime, la verdad. Buenas tardes a todos, es un gusto tenerlos aquí y como dijo Jaime, creo que tenemos algo muy interesante que mostrarles ahorita. Y aparte de nosotros, la siguiente charla les va a ser de mucho interés. Lo que les pedimos es que pregunten, que se acerquen a las muestras, que no tengan miedo de preguntar cómo lo hicimos, que no tengan miedo de decir qué es lo que estamos haciendo diferente, pero en realidad no estamos haciendo nada diferente. Y también, pues bueno, somos unas personas aquí con mucho conocimiento, como mi estimado Jaime, que tiene todos los años de conocimiento en la industria, ¿no? Vamos a empezar con nuestra charla que habla de la sintonía de la flexografía. ¿Qué piensan ustedes cuando hablan de sintonía? ¿Música? Yo pienso en otra cosa. Cuando sintonizaba la antenita allá en el techo y mi papá me decía, muévete aquí, muévete allá, y dale, ¿no? A mí me tocó, no sé si a ti te tocó. Sí, a mí también me tocó, digo, somos contemporáneos. ¿Tú qué piensas cuando hablamos de sintonía? Pues mira, yo creo que, y ahorita voy a hacer honor a una persona que está por aquí, que es mi esposa. Sintonía es como que ponernos de acuerdo, es lograr esa conexión, tener una alineación en lo que pensamos, en lo que hacemos, una coincidencia, ¿no? Para mí eso es lo de sintonía. Igualmente cuando tú sintonizabas la estación de radio, ¿verdad? Yo creo que a algunos no les tocó, a muchos sí nos tocó, ¿no? Pero ese es para mí sintonía. Y aparte también el concepto de sintonía en flexografía es algo no tan complejo, todo el mundo lo sabe, pero la mayoría como que dista de aplicarlo en la vida real. Es estar en el mismo nivel de frecuencia, dirección y equilibrio entre la calidad, la eficiencia y la responsabilidad ambiental. Estamos hablando ahorita de todo lo que es sustentabilidad, estamos hablando de rentabilidad, estamos hablando de calidad y de trabajo en equipo. Ese es el concepto de sintonía que nosotros ahorita tenemos y que hicimos y que vamos a seguir transmitiendo a todo lo largo de Latinoamérica en flexografía. ¿Cuál es el posicionamiento de la flexografía ahora? Tenemos dos retos fundamentales en lo que es la flexografía y en la industria del empaque, hablando de empaque flexible y etiquetas. Una es la economía circular. Todo el mundo quiere hablar de economía circular, todo el mundo quiere implementar economía circular, pero nadie sabe cómo hacerlo. Y la otra es la reducción de huella de carbono, ¿no? Pero a ver, dinos, ¿qué más hay en el posicionamiento de la flexografía? Bien, hablando de algunas generalidades, cuando hablamos de economía circular, vamos a hablar mucho de todo lo que es productos reciclables, ¿no? Es una necesidad, no solo es moda, vamos a decir, sino es algo que estamos viendo en muchos tipos diferentes, ya sean materiales nuevos que pueden ser reciclables, también materiales bioamigables. Entonces cada vez vemos más temas con papel, cada vez vemos estructuras más interesantes, y en esa reducción de la huella de carbono obviamente hablamos un poco de todo el concepto de eficiencia, y entonces empezamos a hablar de cómo reducir el desperdicio, cómo ahorrar energía de muchas maneras, cómo reducir calibres en diferentes estructuras cada vez más simples para poder generar un impacto mucho mejor, ¿no? Y desde ese punto, cuando hablamos de los sustratos, hay mucha inquietud de si vamos a continuar con el plástico como sustrato principal en empaques, y definitivamente sí, plástico va a seguir siendo, es el futuro, más allá de que obviamente digamos que es el malo de la película en
muchos discursos de sostenibilidad, el plástico definitivamente sigue siendo el método más eficiente. En ciertos estudios, como lo muestra aquí la gráfica, hacia el 2060, básicamente lo vamos a seguir utilizando de una manera muy importante en diferentes tipos de sustrato, en empaques, que va a consumir aproximadamente el 31% de lo que es el plástico a nivel mundial, pero cada vez de una manera más inteligente, con los monomateriales, con la reducción de calibres, etc. Cuando hablamos de papel, el papel viene ganando cierto terreno, ¿cierto?, en la industria del plástico, y definitivamente que va a crecer, pero hay muchos elementos que no lo hace ideal, ¿no? Y también consume mucha agua para su producción, etcétera. Se espera que de todas formas el crecimiento del papel como sustrato en la flexografía crezca, ¿cierto? Un poquito menos que el plástico, pero va a seguir siendo muy importante. Una de las cosas que más vemos definitivamente es el tema del plástico, el papel logístico. Cuando ustedes ven, por ejemplo, todo lo que usamos en Amazon, cajas, etcétera, entonces ese es papel logístico con ciertos recubrimientos y laminaciones, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver crecimientos en los próximos años de una manera interesante, pero definitivamente vamos a tener que convivir con un poquito de todos los sustratos en la flexografía y tenemos que seguir adaptando nuestra impresión hacia ello. Cuéntanos un poquito más más elementos del posicionamiento. Pues bueno, una de las situaciones con más fuerza en el sistema sustentable, hablando de plástico, hablando de los nuevos materiales, es también todos los retos que esto contrae, ¿no? Tenemos una consistencia en calidad de los nuevos materiales sustentables, tenemos el costo. Yo les comentaba que todo el mundo habla, todo el mundo quiere implementar, pero nadie quiere pagar por el tema sustentable. Y tenemos también la compatibilidad con maquinaria y consumidores actuales. Las nuevas tintas, los nuevos materiales son más sensibles al calor, las nuevas tintas a veces no tienen buen anclaje, etcétera, etcétera. Todos estos retos lo tenemos también que sumar al ciclo de vida, el ciclo de la vida del anaquel. Muchas veces los temas sustentables o materiales sustentables, la vida en un anaquel no es tanta como se piensa, pero se está mejorando día con día, ¿no? Sí, en ese ciclo de manejo de material reciclable vemos que hay mucha oportunidad, ¿cierto? Hay un porcentaje muy pequeño que viene y se recicla. Nuevamente en esta proyección al 2060 estamos hablando que tan solo el 14% se reciclará de una manera adecuada si no cambia todo el tema de legislación, un poco lo que nos hablaba nuestros compañeros como Juan Carlos, ¿no? Entonces esto sigue evolucionando, seguramente va a aumentar y vamos a poder mejorar esa reciclabilidad y ese reuso y ese mejor manejo de los productos reciclables, pero nos falta mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a actuar un poquito desde ya? Obviamente con algunos elementos extremadamente importantes. Así es, parte fundamental de cuando hablamos de sustentabilidad es la huella de carbono, pero también la huella de carbono significa cumplir con las expectativas de marca, tirajes cortos. Las marcas cada día tienen más tirajes cortos, más SKUs, la reducción de desperdicio, que es igual a sustentabilidad, que es igual a reducir el costo, mayor tiempo de productividad OE, tiempo de producción para llegar a la góndola o al anaquel, mayor automatización, que eso nos va a complementar también el aumentar el OE, reducir el desperdicio. Y también hay un reto muy importante en lo que es la industria: el cambio de personal, la rotación de personal. Tenemos que hacer máquinas, procesos más automatizados, más digitalizados, como lo hablaron los compañeros anteriores, ¿no? Esto también es un posicionamiento reto de la industria, ¿no? Pero finalmente, ¿qué más podemos encontrar hablando de sintonía y armonía para? Sí, digamos que no hay nadie que diga yo no quiero ser sostenible. Todos estamos sintonizados en que queremos ser sostenibles. Ahora, lo que no estamos es en armonía. La armonía es ese concepto también sustantivo femenino que se requiere, que quiere decir que vamos a equilibrar un poquito todo el mensaje y todos vamos a unirnos en una sola dirección. Todos estamos sintonizados, pero ahora tenemos que alinearnos y
jugar en conjunto de una sola manera para que podamos manejar muy bien ese concepto en impresión y en flexografía. Y aquí es donde el concepto del flexo moderno empieza a hacer mucho sentido. Cada vez que yo sea más eficiente en esa producción voy a tener un impacto en la sostenibilidad muy importante. Y ese flexo moderno es todo ese conjunto de herramientas, todo ese conjunto de buenas prácticas que nos lleva a ser eficiente, consistente, estable, a sacar lo mejor que yo puedo de una prensa de una manera consistente, pero que también me permite ser eficiente, sostenible y, algo que nos interesa a todos, extremadamente rentable, ¿cierto? Háblanos un poco de cómo dirías que es ese paso de la armonía en flexo. Pues realmente no venimos aquí a inventar el hilo negro ni mandar un cohete a la luna, sino sencillamente vamos a hablar de todo lo que hay hoy en día en cuanto a tecnologías, maquinaria, procesos, placas. La armonía en el flexo moderno, como lo conocemos ahora, es preparar. Tenemos que tener recetas de trabajo, no traer el trabajo y ser creativos al momento. Tenemos que coproducir con monitoreo de equipos. Tenemos que monitorear toda la producción. Para esto ya hay nuevo software que te monitorea la producción desde la entrada de una orden hasta la salida, inclusive hasta el envío de esa orden. Mantener manejo y control de mantenimiento de todos los procesos, desde las placas, equipos de preprensa, equipos de prueba de color, obviamente equipos de la prensa, y optimizar. La mayoría de los impresores o los convertidores alrededor del mundo se quedan nada más hasta el paso de mantener. Tenemos que seguir optimizando, tenemos que seguir implementando nuevos procesos para manejar mejor las variables y para ser más eficientes a la hora de imprimir, y esto nos trae como consecuencia rentabilidad y sustentabilidad a la vez, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar acerca de la eficiencia? Es un tema, digamos que mucha gente lo habla, pero muy poca gente lo conoce, y realmente la eficiencia no es gran ciencia, sino la eficiencia es hacer las cosas de la mejor manera y paso por paso. No nos podemos saltar del paso A al paso Z sin pasar por el ABCD. Muchas veces sabemos de antemano que las prisas nos hacen saltar, pero tenemos que evitar de sobremanera eso, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a esta eficiencia? Bueno, digamos que uno de los grandes problemas de la flexografía es que no hay un estándar perfecto y exacto que podamos seguir. Cada uno tiene su propio estándar, ¿cierto? Cada región, Europa, Estados Unidos, Asia, Latinoamérica, cada uno tiene su propia forma de hacer las cosas. Y desde ese punto de vista es difícil decir nos vamos a guiar por un estándar específico. Entonces precisamos hacer una autoestandarización de las variables que tenemos. Esa autoestandarización es entender todas esas variables, prensa, anilox, planchas, software, etcétera, y alinear y sacar el mejor provecho. Las muestras nuevamente que van a ver en las mesas, hicimos ese proceso paso a paso, ¿cierto? Hicimos una autoestandarización para lograr entender esas composiciones de todos esos elementos, de los componentes fijos, de los componentes que se mueven, y cada vez maximizar las variables. Y empezamos con algo que se llama impresión por números, ¿cierto? Impresión por números. La verdad es que hay unas premisas en todo lo que sería Lean Manufacturing que dicen que tienes que medir para controlar. En Flexo es exactamente lo mismo, tenemos que saber qué es lo que estamos imprimiendo, qué es lo que tenemos como datos. Podemos tener la densidad, ganancia de punto, lineatura, etcétera, pero tenemos que saber primeramente cómo estamos imprimiendo, cuáles son las condiciones en las que estamos imprimiendo. Tenemos que tener una autoestandarización de todas nuestras variables y definir las condiciones con las que vamos a trabajar desde un principio. Si hay cambios, sí puede haber cambios, pero hay que seguir controlando, optimizando, midiendo para que esos cambios no nos afecten a la larga. Todo esto trae como consecuencia que aceleremos el tiempo para llegar al anaquel y que seamos rentables.
¿cómo podemos habilitar esas capacidades de impresión? Ahora sí, venga, todo esto. Entonces, uno de los puntos estratégicos siempre es la plancha. Es un punto estratégico porque es el que conecta el mundo del diseño de los píxeles con el sustrato, ¿cierto? Entonces, la plancha es un punto estratégico que debemos optimizar. Y ya, digamos, ahorita Estefano nos va a dar algunos conceptos bastante interesantes, pero la plancha se tiene que optimizar en muchos aspectos, generar esa capacidad de transferir cada píxel de una manera consistente y estable al sustrato. Y no solo esa es la tarea de la plancha, la segunda tarea más importante de la plancha es controlar cómo fluye la tinta de la mejor manera, reduciendo la ganancia para lograr esa mejor consistencia en impresión. Entonces hay una serie de condiciones que son muy interesantes y que vamos a ver cómo la plancha puede hacer, ¿cierto? Desde condiciones de exposición, láseres, etcétera, que nos permiten hacer esa igualación de cada uno de los puntos perfectamente, pero no les quiero ir a ese detalle. Quiero decirles que sí hay unas tecnologías que se han desarrollado en los últimos años para que cada uno de los puntos de la plancha sea consistente, sea estable y podamos tener no solo el mejor sólido, sino la mejor trama consistente y dar ese impacto visual una y otra vez en prensa. Nuevamente, el secreto de la flexografía moderna es la consistencia. Cómo logramos imprimir una y otra vez con las mejores características que yo pueda hacer sin tener que parar la máquina. Para eso hay un tema de texturización sobre las planchas, manejo de los puntos, cómo podemos hacer que toda esa tinta fluya, y esto es pensado no solo en las condiciones de tintas de ahora, tintas solventes, estamos ya pensando en tintas base agua en el futuro, todo tipo de sustratos, etcétera, etcétera. Entonces es un punto estratégico que vamos a ver de aquí al futuro. ¿Qué más podemos ver en ese manejo de la eficiencia? Pues bueno, yo creo que tenemos que hablar de los colores. La mayoría de los impresores con sus clientes, cuando de repente llegan los diseños, dicen hay que separarlo en los colores para poder imprimir mejor. Lo que ahorita vamos a platicar acerca de los colores no es algo que sea nuevo, ni que inventó Miraclon, ni que Vox lo trajo a la mesa, ni Tesa, ni Sun Chemical. Es algo que ya se viene manejando desde hace muchos años. Es manejar una paleta fija de colores. ¿Qué es? Puede ser colores proceso, puede ser impresión de Standard Color Gamut, puede ser una mezcla de las dos, lo que ustedes designen, pero tenemos que tener una paleta fija de colores. Eso lo que nos va a traer como consecuencia es muchos ahorros, ¿no? Optimiza costos, optimiza inventarios, ayuda a estandarizar nuestro proceso de preprensa, de impresión, e inclusive nos ayuda, y lo vamos a ver en las muestras, a ser más eficientes y tener una ventaja competitiva cuando los clientes nos piden diferentes SKUs. Lo vamos a ver en las muestras. No es una rocket science, no estamos mandando el cohete a la luna, ni estamos inventando el hilo negro, pero sí estamos utilizando lo que estamos hablando, variables por número. Ahora, hablando de la prensa, porque también es una parte fundamental de la prensa, tenemos que tener equipos o prensas que nos permitan tener una mayor seguridad y eficiencia en el montaje y registro. Impresiones con tintas base agua, base solvente, sistemas de inspección 100%, porque necesitamos saber qué es lo que imprimimos, tener una velocidad y ahorro en los cambios, mejor control de condiciones de tinta. Obviamente nuestros compañeros de Sun Chemical van a decir sí, tienes toda la razón en controlar la tinta. Optimización de secado. Aquí te voy a tener que meter mi gol, pero la verdad es que los secados en las prensas de Bobs no es un problema, porque cuando tienes bien diseñado el secado puedes correr a altas velocidades, ¿no? La facilidad de operación y conectividad. Cada día tenemos operadores con menos experiencia y que quieren hacer menos trabajo manual y más trabajo digital. Los fabricantes de maquinaria tenemos que pensar en eso. Y tenemos que tener mayor eficiencia y menores desperdicios para que seamos sustentables. Otra de las cosas que también tenemos que tener es un montaje diseñado y optimizado que le ayude tanto a la placa,
que le ayude al ánilus, que le ayude a la tinta, que le ayude al sustrato, a tener un control de registro automático, también tener un control de calidad de la placa, hacer cambios eficientes en el menor tiempo y con el menor desperdicio posible, y esto nos trae como consecuencia una reducción de desperdicio, energía, material y desperdicio de dinero. ¿Qué más tenemos para esto, para tener esta eficiencia en la operación? Es extremadamente importante, y siempre hablamos que cada minuto de prensa es muy costoso, ¿cierto? ¿Y cuántas veces nos hemos visto haciendo Photoshop en la prensa, ¿no? Subiendo aquí, bájale aquí, cambie el ánilus? Eso se tiene que eliminar. En flexografía moderna ya tenemos que eliminar esos elementos, porque tenemos un gran ánilus, tinta, cinta, plancha, prensa, todo estable y consistente para que nos dé siempre lo mismo. Entonces ahí vamos a hacerle 100% caso a lo que venga en esa prueba certificada. Tenemos que hacer todo un proceso de certificación de la prueba, de sacar los perfiles, de entender cuál es el resultado y predecir todo lo que viene en el diseño en la prueba de color. Ya no tenemos que hacer Photoshop en la prensa. El Photoshop y la preprensa se trabaja en la prueba de color y le creemos 100% a la prueba de color, y esas aprobaciones van a ir migrando cada vez más a la prueba de color. En pandemia pasó un poco esto, se retrocedió un poquito y ahorita viene otra vez en gran auge esto, ¿no? Esto es extremadamente importante. Y también se controla la impresión. Sí, de hecho, la mayoría de los impresores dicen: voy a poner mi ABT, BST o mi sistema de inspección. Pero cuando empiezas a correr ya tienes los errores, ya tienes el código de barra faltante, el número faltante, el color no se imprime bien, el punto ya se dañó. ¿Qué tienes que hacer? Nosotros tenemos la premisa en WOWS de que a medida de que tú vas pasando los pasos desde un diseño hasta la conversión, vas sumando costos. Lo que queremos hacer es reducir esos costos o anticiparnos a los errores antes de correr rollos en la prensa. Tenemos sistemas de control visuales que ya hay en el mercado, que nos permiten revisar la placa, que nos permiten revisar la impresión, que nos permiten reportear y mandar a nuestro cliente. Yo creo que ese es algo que a muchos convertidores les va a caer muy bien. Ya la gente de las marcas ya no se va a presentar en la prensa, ya lo único que tienes que hacer es mandar la prueba de color, mandar el reporteo de lo que sale en una mesa como la que tenemos, y ellos lo tienen que aprobar vía digital. Eso es anticiparse al error, eso es tener sustentabilidad y ser rápidos en la respuesta. ¿Qué más tenemos ahora? Nuevamente, con una de las necesidades que viene en la flexografía, que son los cortos tirajes, ya no decimos yo imprimo cortos tirajes, todos imprimimos cortos tirajes, ya es cuántos cortos tirajes imprimo. 20, 30, 80% de mi producción es cortos tirajes. Tengo que ser rentables inclusive en esos cortos tirajes. La única manera de ser rentable y eficiente es a medida de la coimpresión. Si soy consistente y eficiente y tengo esa confiabilidad en el resultado de la prensa, definitivamente voy a poder combinar familias de productos. Nuevamente en el ejemplo van a ver una coimpresión hecha de una manera muy eficiente con dos familias de productos. Y ahí lo que vamos a hacer es armonizar esa coimpresión, hacerla un poquito más avanzada. Exactamente. La coimpresión es literalmente lo que vamos a hacer es imprimir diferentes tipos de familia, un montaje, dos montajes, lo van a ver en la muestra, en una sola bobina, en una sola corrida, lo cual nos va a traer muchas ventajas competitivas. Vamos a tener 3 trabajos, 1, 2, 3, 4 trabajos impresos, inclusive con diferentes repeticiones, lo van a ver en las muestras, con diferentes colores, pero cuando Jaime dice que ya tenemos todo leído y controlado, el único resultado que vamos a obtener son beneficios para todos, ¿no? ¿Qué más tenemos acerca de la coimpresión? A ver, ¿qué podemos aprender más? Obviamente que la coimpresión nos va a ayudar a eliminar los colores especiales si usamos una paleta fija de colores, los cambios de tinta, imprimir múltiples trabajos, mezclar repeticiones cada vez es más común, lo vemos ya en diferentes marcas a nivel mundial, y eso nos está dando mucha confiabilidad de las marcas en impresores y certificando impresores. Obviamente la reducción de juegos y demás
demás es muy importante, pero también es extremadamente importante el tema de la paridad visual. Así es. Yo creo que ahorita, con esto de las corridas pequeñas, cortas, la impresión digital está muy en boga, ¿no? El reto para los convertidores, y yo siempre digo que la impresión digital viene a complementar el portafolio de soluciones de los impresores. Yo no creo que la va a desbancar al Flexo, sino complementar. El reto ahora es cómo mi mismo empaque se ve, o mi misma etiqueta se ve igual con impresión digital, con impresión Flexo y con impresión Roto. Ustedes dirán que hay diferencias, sí, pero ahorita en este momento con las nuevas tecnologías de placas, de tintas, de substratos, de máquina, esa diferencia es mínima y casi imposible de percibir a cualquier ojo humano. Nosotros como expertos sí lo vemos, pero cualquier ojo humano no lo puede ver, ¿no? Por ejemplo... Tan solo necesitas 20 años de experiencia. Sí, y una lupa como la que tienes en tu celular. Entonces, creo que ahorita la paridad visual en la góndola es mucho mejor, ¿no? Entonces, platícanos, Jaime, ¿qué es lo que vamos a ver en las muestras? Una de las muestras es muy interesante porque vamos a hacer un ejercicio en vivo, en impresión. Lo que hicimos y lo que van a ver ahí es un ejercicio de paridad visual y de máximo contraste de impresión. Entonces usamos una misma foto, la imprimimos en 3 condiciones, donde obtuvimos bajo contraste de impresión, alto contraste de impresión y el buen contraste de impresión, que usualmente está en la mitad. Usualmente cuando tenemos contraste es ese balance entre densidad y ganancia que nos va a permitir maximizar el tema de texturización, tridimensionalidad de las fotografías. Estefano nuevamente nos va a hablar un poquito de eso, y a medida que nosotros jugamos con tecnologías de control de la tinta desde la plancha, vamos a poder reducir la ganancia y maximizar ese contraste de impresión. Eso es extremadamente interesante y es uno de los temas que usualmente no contemplamos cuando hacemos flexografía. Esto se usa un poquito más en offset, tenemos que empezar a mirarlo cada vez más y tenemos que empezar a encontrar ese punto ideal, porque a la final se trata de engañar al ojo e imprimir la mejor condición, la mejor fotografía con el mejor desempeño de la prensa. Entonces esa muestra tiene algo extremadamente especial. No les voy a contar los secreticos y las trampitas que hicimos para que la vean con detalle, pero básicamente obviamente cuando tenemos mucha ganancia en flexografía y tenemos bajo contraste, se va a saturar un poco en ciertas áreas. Cuando tenemos un alto contraste, digamos aquí la pantalla no nos ayuda tanto, pero se pierde un poco el detalle hacia las luces, y en el punto intermedio vamos a tener el punto ideal, el punto dulce de la impresión, donde vamos a lograr esa paridad visual y esa gran representación de las fotografías. Adicionalmente es importante que ese contraste de impresión no nos aumenta el espacio de color. El espacio de color es muy bueno, ¿cierto? Ahora, hoy en día, con esas tintas de Sun Chemical tenemos excelentes densidades, ¿cierto? La cinta nos ayuda a mantener esas densidades y esa ganancia de punto de una manera muy estable, pero cuando yo bajo la ganancia de punto y tengo más contraste de impresión, lo que hago es que este perfil de color no es sólido, este perfil de color está lleno de puntitos que yo hice con mis tintas, ¿cierto? Lo que hago cuando bajo esa ganancia de punto es aumentar la cantidad de puntos que yo tengo dentro de ese espacio de color para acercarme con mayor precisión a cualquier punto, a cualquier color que yo quiera dentro de ese espacio de color, y eso me va a permanecer más estable en impresión. En este ejercicio particularmente logramos 73% de los pantones, la librería PMS que seleccionamos, tan solo con CMYK, que ese es un número extraordinario. Entonces eso nos va a ayudar a generar todos estos beneficios de las transiciones, la vitalidad, la tridimensionalidad de las fotos de una manera excelente, y este es el trabajo que hicimos. Nuevamente, con impresión, optimizando la paridad visual, el contraste de impresión y con más detallitos que los invito a acercarse a verlos. Vamos casi ya cerrando, danos un pequeño resumen de cómo sería todo ese pasito de la sostenibilidad en acción.
Bueno, ya lo vieron desde preprensa, desde software, desde la prueba de color. Ya hablamos de lo que son las placas, ya hablamos de lo que son las tintas. Tenemos todo lo que sería la consistencia en la transparencia de tinta, que va muy de la mano con la placa, con el anilox y con la cinta. Si no, Xiomara se me enoja. Consistencia en la ganancia de punto con una placa, una caracterización bien de la placa y de buena preprensa. Consistencia en color, que las tintas estén bien preparadas y que sean consistentes. Y de acá abajo tenemos todo lo que sería la estandarización de impresión por números, que es arriba todo lo que tenemos que controlar, abajo lo que tenemos que implementar. Todo esto nos va a dar mayor eficiencia a la hora de imprimir. El OE no es más que tener menos desperdicio, ser más sustentables, no gastar en tinta, no gastar en energía y recibir más dinero en el bolsillo, que es todo lo que queremos. ¿Qué sintonía más armonía en inflexión y laminación de Inflexo? Pues bueno, es tener sustentabilidad, automatización, digitalizar lo digitalizable, conectar todos los procesos, los famosos RP, CRM, también ya hay Inflexo. Tenemos que tener montadoras que estén conectadas a la máquina, máquinas que estén conectadas a los sistemas de impresión o de visualización, los sistemas de visualización que estén conectados a la laminadora y que todos esos procesos estén conectados en la nube. Ya no hablamos de la industria 4.0 ni de Internet de las cosas, sino ya hablamos de inteligencia en la nube. Todo eso tiene que estar completamente conectado para ayudar tanto a las marcas como a los impresores, y son tecnologías que ya hay en el mercado. ¿Qué más para concluir? ¿Qué es lo que aquí, mi estimado Jaime, te gustaría cerrar? Bueno, como buenos latinos, ¿cierto? Cuando hablamos de sintonía y armonía, los invito a que sintonicen y armonicen. Como buenos latinos nos encanta la música. Por ahí tenemos a Paco, que es un gran bailarín. El que quiera bailar, ahí está Paquito. Los dejo con un poco este concepto, ¿no? Tenemos que tener esa sintonía para innovar, esa armonía para inspirar nuestros equipos y esa sostenibilidad para perdurar en lo que queremos dejar a nuestras próximas generaciones. Así creemos que es como va a evolucionar la flexografía. Nuevamente, mil gracias por recibirnos, un gusto saludarlos. Armando, un placer compartir contigo. El placer es mío. Muchas gracias.